Efesios capítulo 5, versículo 22 al versículo 24. Estamos viendo domingos en la tarde-noche una serie que le he llamado Matrimonios y sus dificultades. Matrimonios y sus dificultades. Y el día de hoy quiero hablar acerca de amamos a Dios, pero ¿por qué mi esposa no me obedece? Si amamos a Dios, ¿qué está pasando en mi hogar, en mi familia? Efesios capítulo 5, versículo 22 al versículo 24. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pueden tomar asiento. Y entonces, ¿qué es esto de entramos al matrimonio y el esposo se casa con su esposa? Él ya es cristiano y la esposa se casa con su marido, ella ya es cristiana, y se casan pensando, diciendo: amamos a Dios. De seguro nuestro hogar va a ser un hogar perfecto. De seguro nuestro hogar, nuestra familia, nunca vamos a tener peleas, nunca vamos a tener discusiones, nunca nos vamos a agarrar del chongo. Todo va a ser una luna de miel y todo siempre, 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 por siempre va a estar bien, porque Él me lo prometió, ella lo prometió, somos cristianos, así debe ser y así debería de ser. Pero la realidad es otra, en ocasiones no lo es. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué mi esposa no me obedece? Vamos a entrar directamente al mensaje. Número 1, por ignorancia de parte del marido. Ya estábamos pensando, el marido, ¿verdad? Sí, es que mi esposa es una ignorante, no sabe el versículo, y se lo tengo que mencionar una y otra vez, y lo tengo que poner ahí en la casa. Esposas, estad sujetas a vuestros maridos en todo, como lo dice la Biblia, en todo, haciendo énfasis en todo. Pero, ¿por qué mi esposa no me obedece? Por ignorancia. ¿Por qué? Porque en la Biblia no dice: esposas, obedeced a vuestros maridos. La Biblia nunca dice que la esposa tiene que obedecer. La Biblia sí dice que la esposa debe de sujetarse a su esposo, pero la Biblia nunca dice que la esposa tiene que obedecer, y también la Biblia no dice que el esposo tiene que decirle a la esposa: tienes que obedecerme. Entonces, ¿por qué mi esposa no me obedece? Bueno, en parte es por ignorancia, porque el esposo piensa que la Biblia dice que la esposa tiene que estar en obediencia, que tiene que subordinarse y casi cuadrarse, y que cuando el marido llega del trabajo, llega a la casa, abre la puerta, que la esposa debe de estar en firmes y estar completamente en obediencia a todas las órdenes y mandamientos que el esposo le da. Y entonces, por esa ignorancia de parte del marido, porque nos la llevamos con la finta de pensar que yo soy el jefe, que yo soy el que manda, que me tiene que obedecer. Ahora sí, la Biblia ciertamente dice, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 1, vamos a ir ahí porque ahí estamos, Efesios 6:1. Dios da un mandamiento a los hijos de obedecer. Y dice la Biblia, Efesios 6:1, ¿verdad? Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y hace una referencia de no solamente obedecer, pero en el Señor. Esta palabra obedecer es la palabra upakouo, que significa escuchar una orden y ser obedientes. En Efesios capítulo 5, versículo 25, y en otros lugares más que vamos a ir viendo, usa una diferente palabra. Es la palabra
upotasouo, que significa someterse, sujetarse y estar bajo de alguien. Y aunque la idea es algo similar, la perspectiva es diferente. La obediencia se impone de arriba hacia abajo. No hay problema que el papá hable con sus hijos y les diga: ¿sabes qué? Tienes que obedecerme. Yo soy tu papá, Dios me ha puesto a mí como tu papá, tienes que obedecer. Y nuevamente, aunque la idea es algo similar, la obediencia se impone de arriba hacia abajo, el sujetarse es alguien que se dispone de abajo hacia arriba. En la obediencia el que manda es el papá sobre los hijos. En la sumisión el que se somete o la que se somete es la esposa, con un carácter de amor y de respeto por su marido. No es una obediencia a ciegas, es una sujeción, es por amor y respeto. Y no quiere decir que el esposo es más que la esposa. Simplemente Dios pone un orden en el hogar. De la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza en el hogar, y Dios le dice al marido: ama a tu esposa, y Dios le dice a la esposa: sujétate a tu marido. Entonces, ¿por qué mi esposa no me obedece? Esa no debería de ser la pregunta. La pregunta debería de ser: ¿qué estoy haciendo yo que ella no está dispuesta a seguirme, a respetarme y a amarme? Como maridos pensamos y decimos: es que me tienes que obedecer, es que tú te tienes que sujetar. Sí, se tiene que sujetar, pero nuevamente es una sujeción que el esposo se gana. Ahora, habiendo dicho eso, también muchas veces es por la ignorancia de la esposa. Y esto se da, ¿sabes cuándo se da? Cuando vienen del mundo y son salvos y entran a la iglesia y comienzan a leer la Biblia y comienzan a venir como en estos tipos de servicios de que la esposa se tiene que sujetar a su marido y el esposo tiene que amar a su esposa, y entonces es algo nuevo que a veces causa un shock, y por ignorancia a veces no sabe que se tiene que sujetar, pero también por causa de que muchas veces lo exageramos a veces y lo damos a entender como si la esposa debería de obedecer todo el tiempo. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. Y entonces la esposa dice: pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser de que nomás porque sí, porque la Biblia dice que tengo que obedecer a mi marido, ya lo tengo que obedecer? Otra vez, la Biblia dice de sujetarse al marido, en donde ella, porque está obedeciendo al Señor, por humildad, por amor y respeto, dice: ok, tengo que respetar a mi marido porque eso es lo que dice el Señor. Y entonces muchas veces es por ignorancia, porque ella simplemente no está acostumbrada. Número 1, ¿por qué mi esposa no me obedece? Número 1, por ignorancia, y en su mayoría del marido. Número 2, ¿por qué mi esposa no me obedece? Por imponer. Y ahorita voy a explicar qué quiere decir imponer. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses capítulo 3, versículo 18 y versículo 19. Colosenses 3, 18 dice la Biblia: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dios no manda al esposo a imponer su autoridad sobre la esposa. ¿Por qué la esposa no me obedece? Bueno, porque muchas veces quiero imponer mi autoridad. Dice la Biblia en el versículo 19: no seas áspero con ella, tienes que amarla.
No seas áspero con ella, no impongas tu autoridad. Muchas veces la esposa no va a sujetarse porque el esposo simplemente está tratando de imponer su autoridad. Dios no manda al esposo a imponer su autoridad. Dios manda a la esposa de sujetarse al marido, pero es Dios que le da la instrucción a la esposa y no el esposo que tiene que imponer su autoridad. Al tratar de imponer mi autoridad como marido, me estoy convirtiendo en un dictador. Al tratar de imponer mi autoridad como marido, estoy siendo un controlador. Es alguien que amenaza con cierto grado de autoritarismo. Estoy imponiéndome, estoy diciendo: yo soy el marido, tú me tienes que obedecer. Pero Dios nunca me manda a mí como marido a imponer mi autoridad. Uno de los errores más grandes que un esposo puede cometer es decirle a la esposa: me tienes que obedecer. La Biblia lo dice. El pastor lo dice, Dios lo dice. Tienes que acatarte a mis órdenes. No puedes hacer nada sin mi autoridad. No puedes hablar, no puedes moverte, no puedes caminar, no puedes respirar. Yo soy el jefe y me tienes que obedecer. Ahora, ciertamente, cuando vemos que la esposa no se está sujetando, a veces nos vienen esos pensamientos de decirle: pero no sabes que la Biblia dice que me tienes que obedecer. No dice que te tiene que obedecer, se tiene que sujetar a ti en respeto y en amor y en cariño sí, pero no como marido imponiendo mi autoridad. Y es por esa razón que tratamos de imponer nuestra autoridad, que la esposa no se quiere sujetar. Tu esposa no se puede sujetar si tú tratas de imponer tu autoridad sobre ella. Un joven cristiano en el estado de Georgia comenzó a trabajar hace años en la oficina del gobernador de Georgia en la ciudad de Atlanta. Él tenía la oficina que estaba al lado del gobernador. Un día el gobernador tuvo una reunión con su gabinete y este joven que estaba trabajando a un lado de la oficina del gobernador comenzó a escuchar que el gobernador estaba enojado. Después comenzó a escuchar que el gobernador estaba alzando su voz durante la reunión. Después comenzó a escuchar que el gobernador comenzó a golpear su escritorio y a gritar, y finalmente empezó a decir: aquí yo soy el gobernador y yo soy el que mando. Y si tú tienes que gritar y tienes que hacerle saber a tu esposa que tú eres quien manda, es por eso quizá que no tienes todo bajo control. Y no se puede imponer una autoridad gritando. ¿Sí me explico? No se puede imponer uno como autoridad simplemente diciendo: es que te tienes que sujetar. Número 2, entonces, ¿por qué mi esposa no me obedece? Porque estás tratando de imponer tu autoridad como pastor. Dios, hoy lo leímos en la obediencia y durante la escuela dominical. Hay dos lugares, por lo menos ahí en Hebreos, que dice que la iglesia debe de obedecer. Dice: obedecer a vuestros pastores, allá en Hebreos. Y luego más adelante: obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Son dos de mis versículos favoritos. ¿Okay? Y entonces, pero el pastor no está ahí gritando y pasándoles y diciendo: hermano, pero usted me tiene que obedecer. ¿Cómo es que no me obedece? Yo aquí soy el pastor, aquí mis chicharrones truenan, ¿y por qué no me obedece? Imagínate si me la pasara gritando: ¿por qué no me está obedeciendo, hermano?
Creo que el pastor no debe de usar su autoridad como un dictador, como alguien que se aprovecha de su autoridad, y que el pastor debe de ser ejemplo, porque dice ahí que el pastor debe de ser ejemplo, y no, como pastor no me puedo aprovechar ni imponer esa autoridad. Y lo mismo va para el marido. Marido, no puedes imponerte, deja que el Espíritu Santo de Dios haga la obra, deja que la palabra de Dios haga la obra, deja que la predicación haga la obra. Y gracias a todos los maridos que verdad que me estuvieron pidiendo, pastor, predique esto, predique esto, predique esto, y ya finalmente llegó. Pero deja que Dios haga la obra. Número 3, ¿por qué mi esposa no me obedece? Por inseguridad. Por tu inseguridad tu esposa no te obedece. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 6. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 6. De tal manera que a veces aquella persona que tiene que decirle a su esposa que se tiene que acatar, que tiene que obedecer, muchas veces es porque el marido es inseguro. Alguien que es jefe no va a decir yo soy el jefe. Alguien que es el que dirige una compañía no va a decir acuérdense de que yo soy el que estoy dirigiendo la compañía y que tienen que seguir y obedecerme. No, el jefe sabe que es jefe. El jefe sabe que él es el líder. El jefe sabe que él está en control. Y el jefe no va a recordarle a la gente que él es quien él manda, porque no está inseguro. Pero por nuestra inseguridad muchas veces la esposa no va a someterse. 1 Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham. Pastor, ahí está. Ahí está. Que Sara obedeció a Abraham. Sí, Sara obedeció a Abraham. ¿Y sabes por qué lo hizo? Ahí dice, Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que tu esposa te llame Señor? Señor con S minúscula, ¿verdad? Sí, mi Señor. Usted es mi rey, mande usted, y hasta se siente bonito, amén. Pero a veces creo que lo hacen de burla o nomás para que le compremos un vestido. Pero dice acá, le llamó Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Yo creo que ella realmente obedecía y se sujetaba, pero además obedecía a su marido, pero no vemos en el Antiguo Testamento de las 613 mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel, en ninguno de ellos decía, mujeres, obedeced a tu marido. Pero Sara, ella fue mucho más allá y dijo, yo me voy a sujetar y voy a obedecer y lo voy a hacer porque si hacéis el bien. Yo creo que haces bien, hermana, cuando obedeces a tu esposo. Pero dice después, sin temer ninguna amenaza. Si tienes que amenazar a tu esposa para que te obedezca, eso demuestra que eres inseguro. Porque el liderazgo no se obtiene a la fuerza, se gana poniendo el ejemplo. Liderazgo es influencia. Lo mismo en el matrimonio. El rol del marido es influencia. No dice que Abraham le exigió a su esposa a que ella lo obedeciera a él. Ella simplemente estuvo dispuesta a obedecerlo porque ella quería hacer el bien. Ella lo quiso obedecer. Es más, le llamó Señor. Lo llamó Señor porque él se lo ganó. Ella quizás lo quiso adular con estas palabras.
ella mostró su respeto, ella mostró su amor, pero no lo hizo porque su marido se lo exigió. Y yo no creo que ella lo hizo porque su marido estaba medio inseguro. Es más, dice allá la Biblia que hablando acerca de la autoridad de Abraham y hablando acerca de la autoridad que él tenía sobre sus hijos, dice la Biblia, yo sé que él mandará a sus hijos después de sí. Dios sabía el tipo de autoridad que él tenía. Dios sabía la persona que Abraham era. Y Abraham no se iba a aprovechar de su autoridad. Es más, aún en tiempos difíciles le dice a ella, ¿sabes qué? Finge que eres mi hermana, y ciertamente era su media hermana. Y ella simplemente dijo, ok, está bien. Tú me pides que haga esto, lo voy a hacer. No lo agarró a macanazos, le digo, ¿cómo crees que voy a decir esto? Y mira, vamos a tener consecuencias. Y no, simplemente ella dijo, tú eres mi marido y yo voy a seguir lo que tú me estás pidiendo. Pero aquella persona que por inseguridad le tiene que decir a su esposa, me tienes que obedecer, ahí no va a funcionar. Número 3, por inseguridad es que muchas veces la esposa no se va a sujetar. Número 4, ¿por qué mi esposa no me obedece? Si somos hijos de Dios, si hemos llegado al matrimonio en el cristianismo y amamos a Dios, pero de repente veo que aquí mi esposa no me está obedeciendo. ¿Por qué, pastor? Bueno, número 4, por inigualdad. ¿Qué quiere decir inigualdad? Porque ciertamente Dios da mandamiento a la esposa, pero ¿sabes qué? El esposo también tiene su mandamiento. Y nos fijamos más en el mandamiento que Dios le da a la esposa y nos olvidamos del mandamiento que Dios me da a mí, y entonces hay una desigualdad. Se me olvida que debo de amar y lo único que me concentro es que ella me debe de obedecer. Y hay una desigualdad. De la misma manera, la esposa piensa es que él me debe de amar y se olvida que se debe de sujetar. Y estamos pensando en el mandamiento del otro. La esposa piensa en el mandamiento que Dios le ha dado a él y el esposo piensa en el mandamiento que Dios le ha dado a ella. Y esa inigualdad en donde la esposa dice esto, dice, yo no le voy a obedecer o a sujetarme si él no me ama. Y porque veo que él no me ama, aquí las cosas están mal, no están iguales. Voy a esperar a que haya una igualdad y voy a esperar a que de la misma manera él me ame a mí y entonces yo me voy a sujetar a él. Y no debería de ser así. 1 Pedro 3 versículo 7. 1 Pedro 3 versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿qué? Sabiamente. Dice la Biblia, de la misma manera, igualmente diciéndole al marido, hey, tu esposa tiene ciertas cosas que hacer, pero tú igualmente, no estés ahí viendo lo que ella tiene que hacer, tú igualmente. Y entonces nos concretamos y vemos solamente este lado, pero Dios dice, hey, tú igualmente. ¿Igualmente qué? Dice ahí, vive con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La Biblia dice igualmente, cuando la esposa ve que tú no lo amas, nuevamente que tú no la amas a ella, ella dice, pues ¿por qué lo voy a respetar y por qué me voy a sujetar? Increíblemente, los mandamientos que Dios le da al marido con respecto a su esposa son más
tápate los oídos, hermana. Son más del mandamiento, los mandamientos que Dios le da a la esposa para con su marido. Los mandamientos que Dios le da al esposo, por lo menos Dios le dice: ama a tu esposa, vive con ella en sabiduría. Dice ahí, vivid con ellas sabiamente. Le está Dios diciendo, vive con ella sabiamente. Después dice ahí, dando honor. Dice la Biblia, tienes que amarla, tienes que vivir con ella con sabiduría, tienes que darle honor. Luego le dice, trátala como a un vaso más frágil. Honor es diferente a tratarla bien, como vaso frágil, como algo especial y frágil. Y ahí van 4 cosas. Y después le dice, porque tienes que recordar que ella es coheredera de la gracia de Dios, de la gracia de la vida. O sea, ella recuerda, Dios le dice, ella es coheredera contigo, ella no es más y ella no es menos. Ella va a heredar de la misma manera el mismo cielo, la misma mansión que tú en el cielo. Y haciendo estas cosas, tus oraciones no van a tener estorbo. Por lo menos 5 cosas. ¿Qué es lo que Dios le dice a la esposa? Dios le dice a la esposa, esposas, estad sujetas. Y número 2, respétalo. Y nada más. Y Dios le dice al marido, haz esto y haz esto y haz esto y haz esto y haz esto. Y Dios le dice a la esposa, Dios nunca le dice a la esposa, ámalo. No porque no necesitemos ser amados, pero el esposo lo que busca es respeto y busca que la esposa pretenda que está sujeta a él. Y cuando la esposa logra eso, y la esposa se sujeta a su marido y el esposo ama a su esposa, vamos a tener un mejor hogar. Pastor, pero amamos a Dios, ¿cómo es que las cosas no están funcionando? Porque a veces no estamos entendiendo bien esto de amar a nuestra esposa y la esposa estar sujeta a su marido. Efesios capítulo 5, versículo 33. Efesios 5:33 dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. Hay más mandamientos para el esposo que para la esposa. Y entonces a veces la esposa no se sujeta por esa inigualdad, porque nos enfocamos en el mandamiento que Dios le ha dado a ella y nos enfocamos tanto que no estamos amándola, y ella por su lado está diciendo, es que yo no lo voy a obedecer, no me voy a sujetar porque no veo que me ama. Y entonces hay un tirón de para acá, para allá, para acá, para allá, y la esposa no termina sujetándose a su marido. Número 5. Por incapacidad. ¿Qué quiere decir incapacidad? Bueno, según el diccionario es la falta de capacidad para hacer el trabajo. Querrá decir entonces que el esposo no tiene la capacidad de ser el jefe, el líder, el marido en el hogar. Ahorita lo voy a explicar. En este caso es la falta de capacidad del esposo para ser líder en el hogar, pero yo creo que la mayoría de las veces es por causa de la esposa que lo llevó a él a ser incapaz de ser el líder. Y no quiero usar la palabra mandar porque es diferente, pero muchas veces es la esposa la causante de haber convertido al esposo incapaz de ser el líder en el hogar. Van al banco
y están llenando unas formas para su primera cuenta de cheques del banco. Se sienta él, se sienta ella, hay un escritorio, el esposo está llenando las formas. Y la esposa dice, no, así no, dame eso. Y se lo jala y dice, yo lo voy a llenar. Y el esposo dice, ok, pues llénalo tú. Y lo empieza a llenar la esposa. Y la siguiente vez que tiene que llenar algo el esposo, ¿qué pasa? Ya no lo llena. ¿Por qué? Porque la esposa le dijo, trae para acá, eres medio sonso, yo lo voy a hacer. Y a la siguiente otra vez, y a la siguiente otra vez, la siguiente otra vez, y a la siguiente otra vez. Van al mercado. Y entonces el esposo está escogiendo ahí unos aguacates. Y el esposo agarra 3, 4, los pone ahí en el carrito. Y la esposa le dice, ay no, esos no. Y no le dice tarado porque están en el centro comercial. Los regresa y les dice, estos, aquí están. Y entonces la esposa está tomando riendas en el asunto. Están comprando un refrigerador. Y el esposo ha hecho ya su investigación por 3, 4 horas en internet, de aquí para allá. Llegan ahí a la tienda y dice, este vamos a comprar. Y la esposa dice, no, ese no me gusta, mejor vamos a comprar este. Dice el esposo, pero yo creo que este es el mejor. No, vamos a comprar. Y para que la esposa no se enoje, ¿cuál terminan comprando? Terminan comprando el segundo refrigerador. Entonces, ¿de dónde viene esa incapacidad? La incapacidad viene cuando la esposa le quita el liderazgo a su marido y ahora se lo ha adjudicado. Y eso no es bíblico y eso no está bien. Pastor, pero mi esposo comete muchos errores. No importa. Pastor, pero mi esposo no sabe cómo llenar las formas ahí en el banco ni nada. No importa. Pastor, pero mi esposo no sabe cómo comprar refrigeradores. No importa. Pastor, pero mi esposo no sabe cómo pagar los biles y el teléfono y la luz. Y yo lo tengo que hacer todo. No importa. Le has quitado ese liderazgo y en cierta manera lo has hecho incapaz. La manera de respetarlo, porque dice la Biblia que la esposa, lo leímos ahorita, mujer, respete a su marido. Lo que el marido quiere y necesita es respeto. Y la manera de poder darle al esposo ese respeto es que la siguiente vez que tu marido te pregunte, ¿a dónde quieres ir a comer? Tú dile, donde tú quieras, lo que tú pienses. Cuando la siguiente vez tu marido te pregunte, ¿cuáles jitomates agarro? Tú dile, los que tú quieras, como tú pienses. Casi no es mi problema. Empieza tú a pensar, no seas un tonto. No, no es cierto tampoco. Pero tú dile así, ¿qué color de carro te gustaría que compremos? El que tú quieras. ¿A dónde quieres ir de vacaciones? A donde tú quieras, mi amor. Yo sé que tú vas a tomar la mejor decisión, porque tú eres el jefe, tú eres el líder del hogar, tú eres lo máximo. Le va a dar un ataque a tu esposo. Dale a tu esposo la llave del reino que le has quitado. Muchas veces es culpa de ambos. Uno por el sonso del marido por preguntar, y otra por la esposa que le dice, bueno, le vamos a hacer así. Y sabes a veces dónde comienza. Comienza en el noviazgo. En el noviazgo, como novios, queremos complacer a nuestra novia. ¿Por qué la queremos complacer? Porque la queremos ganar. ¿Qué tal si al final no se quiere casar conmigo? Entonces la manera de complacerla es, ¿qué nieve quieres? Esta, ok, ahí está. ¿A qué cafetería quieres ir?
A Starbucks, ok, vamos a Starbucks, aunque a mí me gusta Italian Coffee porque es más barato. ¿Qué comida quieres? No, pues a las Pampas. Bueno, ¿y qué? ¿Y las milanesas? No, 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 no te preocupes, está bien. A las Pampas te llevo. Y entonces, porque queremos complacer a nuestra novia, al final nos casamos. ¿Y qué pasa? La queremos seguir complaciendo. Y cometemos el error de después hacer todo lo que la esposa me dice. Hermana, hay que regresarle un poquito de esas llaves al marido. Cuando mi esposa y yo nos casamos, comenzamos a tener servicios y me acuerdo que salimos de uno de los servicios de la iglesia. Dimos la vuelta ahí por donde está Emilianos, que estaba Emilianos aquí en la 11 Sur y creo que es la 49. Y estábamos ahí en el semáforo y le dije, ¿a dónde quieres ir a comer? Yo lo hice de un buen corazón. ¿A dónde te gustaría, mi amor? Eres la reina, la princesa. ¿A dónde te gustaría ir a comer? Y ella se me quedó viendo y dijo, ok, pues ¿por qué no vamos aquí? Muy bien, buena idea. El siguiente domingo íbamos por el mismo lugar, recuerdo el lugar, ahí en la esquina de Emilianos. Ahora, ¿dónde estaría bien? Y así como que ella lo pensó y dijo, pues vamos aquí. Perfecto, buena idea. La tercera ocasión, mismo lugar, misma esquina. ¿A dónde quieres ir? Y ella me dijo así, ¿que no se supone que tú eres el marido? ¿Qué no se supone que tú eres quien mandas? ¿Qué no se supone que tú tienes que elegir? Y yo le dije, pues sí. Pero en este caso te estoy dando el chance. No vas a tener este chance todas las veces. ¿Sabes qué? Si ella no me hubiera dicho eso, ella estaría escogiendo cada ocasión los lugares en donde deberíamos de ir. Y hubiera sido parte mi culpa y parte su culpa. Y me hubiera hecho incapaz de tomar decisiones. Para decisiones grandes, sí tenemos que sentarnos, tenemos que platicar y tomar una decisión. Pero para ir a comer, no tenemos que sentarnos y ahora no le voy a decir, ¿sabes qué? Tú nunca vas a escoger a dónde vamos a ir a comer, porque eres solamente la esposa. No, tampoco. Pero hermana, regrésale un poquito de autoridad a tu marido. Y cuando te pregunte él, ¿a dónde quieres ir a comer? Tú dile, donde tú quieras. Ahora yo sé que te estás muriendo de decir, ay, quiero ir a los tacos de la señora Juanita, pero tú dile, a donde tú quieras. Donde tú quieras, yo voy a ser feliz. Y él va a decir, se va a poner a temblar, ¿verdad? Nunca he tomado una decisión antes y, hermano, tú toma la decisión, tú donde tú quieras y lánzate, amén, aprovecha que tu esposa te está dando la autoridad. Pero en ocasiones nuestra esposa no obedece porque nos hemos vuelto incapaces. Y esa incapacidad muchas veces viene por culpa de los dos. Hay que recordar que la Biblia dice, hey, esposas, sujétate a tu esposo. Pero nuevamente, no es una obediencia ciegas, una obediencia que se impone, una obediencia que por autoritarismo dictatorial, no, sino un balance en el hogar en donde la esposa aprende a sujetarse y donde el esposo aprende a amar a su esposa. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el hogar, te damos gracias por la familia, te damos